El equipo de científicos que exploró las profundidades del lago Ness anunció esta noche que habían hecho contacto por sonar con un objeto grande no identificado. Hay una posibilidad de que hayamos identificado algo nuevo esta noche. Puede que incluso lo hayamos visto. Sin importar qué, ciertamente hemos añadido a la rica historia de esta criatura legendaria. Durante casi un siglo, el monstruo del lago Ness ha sido descartado como folclore. Fotos borrosas, historias de turistas, trucos de luz sobre agua oscura. Pero ahora los científicos han llevado a cabo la investigación más avanzada jamás realizada del infame lago de Escocia, usando tecnología lo suficientemente poderosa como para mapear cada rincón oculto de sus profundidades. Esta búsqueda en décadas del legendario monstruo del lago Ness de Escocia está terminando. Los investigadores usaron nueva tecnología para intentar finalmente probar la existencia de la escurridiza bestia. Lo que encontraron no es un mito, es real, es impactante. Algo se está moviendo entre los árboles. Oh, Dios mío, se está moviendo y nos obliga a replantear todo lo que creíamos saber sobre lo que acecha bajo el lago Ness. Bienvenidos. En este canal exploramos los mayores misterios de la criptozoología y las criaturas legendarias que han fascinado a la humanidad durante siglos. Si te apasiona descubrir la verdad detrás de los monstruos más famosos del mundo y los descubrimientos científicos que finalmente están resolviendo estos enigmas ancestrales, te invitamos a suscribirte. Ahora continuemos. El lago de las leyendas. Orígenes de un monstruo. El lago Ness no es un lago ordinario. Se extiende por 37 kilómetros a través de las tierras altas de Escocia y es más profundo que el Mar del Norte en algunos lugares. Pero inevitablemente también nos hemos intrigado por otros aspectos del lago Ness. Sus aguas son frías, oscuras y pesadas con turba, lo que las hace casi negras. Incluso durante el día, la visibilidad bajo la superficie es casi cero. Desde la orilla rocosa, el agua puede verse calmada y quieta, pero debajo yace un mundo silencioso y oculto que muy pocos han explorado. Durante siglos, este paisaje misterioso ha fascinado y atemorizado a quienes viven cerca. Mucho antes de que llegaran científicos y cámaras, tribus celtas antiguas vivían alrededor del lago Ness. Según los historiadores, estas comunidades contaban historias de criaturas extrañas y peligrosas que vivían en el agua. Estos no eran mitos divertidos destinados a entretener, eran advertencias pasadas de una generación a la siguiente, y el monstruo del lago Ness no era el único. Sin embargo, el monstruo del lago Ness podría no haber solidificado su lugar en la historia sin la ayuda de otra bestia gigante. Una de las criaturas más conocidas era el Kelpie, un espíritu acuático que cambiaba de forma. En muchos relatos, el Kelpie aparecía como un hermoso caballo para atraer a los viajeros cerca, solo para arrastrarlos bajo el agua hasta su muerte. Otra criatura era el Nukelabie, un aterrador demonio marino que se decía que no tenía piel, exponiendo músculo y hueso. La gente temía incluso pronunciar su nombre en voz alta, creyendo que traería desgracia. Estas historias eran más que imaginación. En una época en que la vida era dura y la supervivencia era incierta, tales relatos ayudaban a la gente a darle sentido a ahogamientos repentinos, corrientes peligrosas o encuentros con animales grandes y agresivos. Muchos investigadores hoy creen que estas leyendas crecieron a partir de eventos reales que fueron malinterpretados o exagerados. Para la gente antigua, estos peligros se sentían vivos y poderosos, como si algo estuviera acechando bajo la superficie oscura, esperando atacar. La primera mención registrada de una criatura vinculada al lago Ness llegó en el año 565 después de Cristo. Según relatos escritos, un misionero irlandés, San Columba, estaba viajando por la región con sus seguidores. Se encontraron con lugareños enterrando a un hombre cerca del río Ness. El río Ness fluye directamente fuera del lago Ness, llevando sus aguas oscuras y profundas hacia el mar. En Escocia, la palabra loch simplemente significa lago. Entonces, Loch Ness es literalmente lago Ness. El lago Ness, que conocemos hoy, tendría que ser un lago muy antiguo, un lago de la época de los dinosaurios. Los dolientes dijeron que había sido atacado por una bestia grande mientras nadaba. Más tarde, uno de los hombres de Columba entró al río para buscar un barco. Los testigos afirmaron que una criatura enorme se elevó del agua lista para atacar.
Columba levantó su mano y llamó a su fe, ordenando a la criatura retirarse. Según la historia, la bestia inmediatamente huyó, desapareciendo en las profundidades. Si este encuentro es real o no sigue siendo debatido. Lo que importa es que se convirtió en parte de la historia, dando peso a la creencia de que algo peligroso vivía en el lago Ness. Los lugareños mantuvieron estas historias vivas, compartiéndolas de boca en boca, cada generación añadiendo sus propios detalles. Con el tiempo, este miedo se convirtió en parte de la identidad de la región. El lago ya no era solo un cuerpo de agua, era visto como un lugar donde algo vivía, oculto y misterioso. Esta larga historia de avistamientos inexplicables preparó el escenario para lo que vendría. Generaciones después, la ciencia finalmente arrancaría el misterio. El monstruo del lago Ness ha sido expuesto, y lo que los investigadores descubrieron es más impactante de lo que nadie jamás imaginó. Entender la leyenda del monstruo del lago Ness requiere mirar cientos de años de informes del lago, elaborados engaños, la vida de un santo y King Kong. Pero antes de eso, solo tomó un avistamiento moderno para transformar estos miedos antiguos en un fenómeno mundial. 1933. El avistamiento que cautivó al mundo. Durante siglos, el lago Ness fue un lugar tranquilo y aislado conocido principalmente por las pequeñas comunidades que vivían a lo largo de sus orillas. Viajar al área era difícil porque no había carreteras adecuadas y los forasteros rara vez visitaban. Todo eso cambió a principios de la década de 1930, cuando se construyó una nueva carretera moderna, la A82, a lo largo de la orilla norte del lago. Este fue un evento importante para la región. Por primera vez los autos podían conducir justo al lado del agua, ofreciendo a los visitantes vistas claras de áreas que previamente habían estado ocultas por bosques espesos y terreno accidentado. Fue este mayor acceso lo que preparó el escenario para lo que vendría. En abril de 1933 ocurrió un evento que cambiaría para siempre cómo el mundo veía el lago Ness. Según los informes, George y Aldi Spicer estaban conduciendo por la A82 cuando vieron algo completamente impactante. Afirmaron que una criatura masiva cruzó la carretera directamente frente a su auto antes de deslizarse de vuelta al agua. La describieron como teniendo un cuello largo como una serpiente y un cuerpo grande y voluminoso. Aún más perturbador, creían que llevaba un animal más pequeño en su boca mientras se movía. La pareja estaba aterrorizada y su descripción detallada de lo que vieron despertó curiosidad y miedo inmediatos. En ese momento, el mundo estaba atravesando la Gran Depresión, un periodo de severa dificultad económica. Mucha gente estaba sin trabajo, los negocios estaban luchando y los periódicos estaban peleando por mantenerse en el negocio. Las historias sensacionales eran una de las pocas formas en que los periódicos podían vender más copias y captar la atención del público. Cuando el relato de los Spicer llegó a la prensa, los editores inmediatamente reconocieron su potencial. Aparecieron titulares dramáticos e ilustraciones, haciendo que la criatura sonara aún más aterradora. Según los historiadores, algunos periódicos exageraron detalles o añadieron sus propios giros para mantener a los lectores enganchados. Poco después, más personas comenzaron a presentarse con sus propias afirmaciones. Algunos dijeron que vieron jorobas elevándose del agua, mientras que otros describieron formas largas deslizándose justo debajo de la superficie. Algunos lugareños incluso reportaron escuchar sonidos inquietantes por la noche. Estos tipos de animales, de hecho, vivieron en Escocia. Había monstruos marinos aquí. Según algunos informes no verificados, estos ruidos a veces se asemejaban al llanto de un bebé o el gemido bajo de un animal herido. Estos relatos escalofriantes agitaron el miedo entre los aldeanos cercanos y alimentaron rumores de que algo vivo estaba acechando en lo profundo del lago. Para finales de 1933, el lago Ness había pasado de ser un lago tranquilo a una sensación global. Los visitantes acudieron en masa al área esperando ver la criatura por sí mismos. Los negocios locales se beneficiaron rápidamente con hoteles, restaurantes y tours en barco prosperando a medida que la leyenda crecía. La historia ya no era solo un avistamiento extraño. Se había convertido en una fuerza cultural y comercial con dinero y misterio ahora profundamente conectados. El frenesí,
Solo se intensificó al año siguiente cuando una sola fotografía tomaría al mundo por asalto, creando una imagen del monstruo que duraría generaciones. La foto que cambió todo. En abril de 1934, una sola fotografía llevaría la leyenda del lago Ness de curiosidad local a obsesión global. Publicada por un importante periódico de Londres, la imagen parecía mostrar un cuello largo como una serpiente elevándose de la superficie del agua oscura rodeado de ondas. Para el público de esa era, esto no era solo una fotografía, era vista como prueba innegable de que algo extraordinario estaba viviendo bajo el lago Ness. Sin Internet, manipulación digital o formas modernas de verificar autenticidad, la gente confiaba en lo que veían con sus propios ojos, y lo que veían parecía una criatura prehistórica traída de vuelta a la vida. El momento no podría haber sido más perfecto. El mundo todavía estaba lidiando con dificultades económicas, y la gente estaba ansiosa por esperanza, maravilla y distracción. En ese entonces, la tecnología era muy diferente de hoy. Editar o manipular fotografías era extremadamente difícil y consumía mucho tiempo. No había computadoras ni herramientas digitales para crear efectos convincentes. Debido a esto, la mayoría de la gente creía que una fotografía era prueba sólida de la realidad. Si lo veías en una foto, confiabas en que era verdad. Esta imagen misteriosa proporcionaba exactamente lo que la gente anhelaba. Coincidía con las descripciones anteriores de testigos oculares de una criatura con un cuello largo y jorobas, dándole al público una imagen clara para adjuntar al monstruo que ahora llamaban Nessie. Casi de la noche a la mañana la fotografía se extendió por periódicos de todo el mundo. La historia de una criatura oculta en un lago escocés remoto capturó imaginaciones en todo el mundo, y la leyenda explotó en un fenómeno completo. A medida que crecía el entusiasmo, comenzaron a surgir fotografías y películas adicionales a lo largo de los años. Cada una afirmaba capturar prueba de la existencia de Nessie. Algunas eran borrosas y dejaban mucho a la interpretación, mientras que otras parecían mucho más convincentes. Entre estas había un cortometraje grabado en 1960 por un ingeniero británico llamado Tim Dinsdale. Su metraje mostraba un objeto grande y oscuro deslizándose constantemente a través del lago, dejando una estela poderosa detrás. Al principio pensé que era un cormorán, pero luego, por supuesto, pudiste ver que no era un cormorán porque era demasiado grande y salió como una serpiente negra. Dinsdale creía con absoluta certeza que había filmado una criatura viva. Durante décadas, los expertos estudiaron el clip. Algunos argumentaron que claramente mostraba un animal moviéndose bajo su propio poder, mientras que otros insistían que era solo un barco visto desde la distancia. Incluso hoy, la película sigue siendo una de las piezas de evidencia más debatidas conectadas al lago Ness. Otra pieza famosa de evidencia llegó en la década de 1970, más tarde conocida como la foto de la aleta. Esta imagen parecía mostrar una aleta grande en forma de diamante moviéndose bajo la superficie del agua. Causó sensación en ese momento porque coincidía estrechamente con las descripciones de un plesiosaurio, un reptil marino antiguo que vivió hace millones de años durante la era de los dinosaurios. La foto alimentó la creencia de que una pequeña población de estas criaturas prehistóricas podría haber sobrevivido de alguna manera sin ser detectadas en el lago Ness. Los negocios rápidamente vieron oportunidad. Los fabricantes de juguetes crearon figuras modeladas según la criatura en la imagen. Los cineastas añadieron bestias marinas de cuello largo a sus películas y los autores lanzaron libros llenos de historias emocionantes de monstruos submarinos. Los turistas acudieron en masa al lago Ness, llenando hoteles y restaurantes, mientras que las tiendas de souvenirs vendían de todo, desde postales hasta peluches. Nessie se convirtió en más que solo una historia, se convirtió en una marca y un símbolo del folclore escocés. Durante décadas, estas fotos no fueron cuestionadas. Las familias las mostraban con orgullo. Los científicos las debatían. Y los creyentes las usaban como su última pieza de evidencia. El equipo de científicos que exploró las profundidades del lago Ness dijo esta noche que habían hecho contacto por sonar con un objeto grande no identificado. Los escépticos plantearon preguntas ocasionales, pero el mundo estaba ampliamente convencido. Entonces, en 1994, todo cambió. Según los informes, Christian Spurling, un hombre conectado a la primera fotografía, hizo una impactante confesión en su lecho de muerte.
reveló que el monstruo era en realidad una cabeza y cuello de modelo pequeño unidos a un submarino de juguete. El engaño había sido orquestado por Sperling, su padrastro, y otros para vengarse del mismo periódico que publicó la foto, que previamente los había ridiculizado públicamente. La revelación fue devastadora. Si la imagen más icónica del monstruo del lago Ness era falsa, ¿qué hay de las otras? ¿Qué hay de la foto de la aleta? Años después, la foto de la aleta que había inspirado sueños de dinosaurios vivos fue finalmente determinada como escenificada o malinterpretada. Muchos se sintieron traicionados, especialmente aquellos que habían dedicado sus vidas a probar la existencia de Nessie. Algunos incluso se negaron a creer la confesión, afirmando que era parte de un encubrimiento. Esto planteó una pregunta inquietante. ¿La gente estaba realmente viendo una criatura o estaban viendo lo que desesperadamente querían ver? Incluso con estos engaños expuestos, la creencia en Nessie no murió. Esta creencia inquebrantable empujó a los científicos a buscar respuestas usando nuevas herramientas. Con las fotos ya no confiables, la siguiente etapa de la búsqueda se volvería hacia la tecnología, con la esperanza de finalmente resolver el misterio. La revolución del sonar. Cazando las profundidades. Para la década de 1960, la fascinación pública con el monstruo del lago Ness había crecido tan intensamente que los avistamientos casuales ya no eran suficientes. La gente quería evidencia dura. Los científicos y aventureros comenzaron a depender de la tecnología para resolver el debate de una vez por todas. Esto llevó a la formación del Buró de Investigación del Lago Ness, el primer grupo organizado dedicado a buscar sistemáticamente a la criatura. Su herramienta de elección fue el sonar, una tecnología relativamente nueva en ese momento que usaba ondas de sonido para mapear objetos bajo la superficie. Los primeros escaneos de sonar fueron emocionantes pero frustrantes. Los equipos arrastraron equipo a través del lago enviando pulsos de sonido y estudiando cuidadosamente los ecos que regresaban. Según los informes, algunas lecturas mostraron puntos móviles misteriosos en lo profundo bajo la superficie, mucho más grandes que cualquier pez conocido. Estos hallazgos despertaron tanto esperanza como escepticismo. Algunos científicos creían que las señales podrían indicar una criatura grande desconocida, mientras que otros sugerían que podrían ser causadas por bancos de peces, troncos a la deriva o incluso escombros submarinos perturbados por corrientes. A medida que pasaron los años, la tecnología de sonar mejoró. En 1987, los investigadores lanzaron la misión más ambiciosa hasta ahora. Operación Deep Scan. Una flota de 20 barcos, equipados con sistemas de sonar avanzados, fue arreglada en una formación de cuadrícula precisa. Su objetivo era barrer cada parte del lago en un solo esfuerzo coordinado. En ese momento, en la década de 1980, costó más de $1 millón y empleó 20 embarcaciones viajando toda la longitud del lago. Durante varios días tensos, el equipo escaneó implacablemente. La emoción alcanzó un pico cuando el sonar captó un objeto masivo a más de 183 metros bajo la superficie. La señal parecía estar moviéndose lentamente a través de las profundidades. Por un breve momento parecía que finalmente habían encontrado prueba, pero antes de que los barcos pudieran acercarse, el objeto desapareció. Algunos expertos argumentaron que podría haber sido un animal grande, mientras que otros creían que era una lectura errónea causada por las condiciones únicas del lago. El lago Ness es notoriamente difícil de estudiar. Sus aguas oscuras, llenas de turba, bloquean la visibilidad. Sus temperaturas cambian dramáticamente a diferentes profundidades, y su tamaño absoluto hace que sea fácil para cualquier cosa desaparecer sin dejar rastro. Estos vislumbres tentadores mantuvieron viva la leyenda, pero no ofrecieron respuestas definitivas. Algo parecía estar allá abajo, pero nadie podía decir con certeza qué era. Después de décadas de búsquedas de sonar que plantearon más preguntas de las que respondieron, los científicos se dieron cuenta de que necesitaban un enfoque completamente nuevo que finalmente pudiera resolver el misterio sin depender de avistamientos o señales de sonar fugaces. La revolución del ADN. Para 2018, décadas de búsquedas usando sonar y cámaras submarinas habían producido solo imágenes borrosas y señales de sonar inexplicables.
A pesar de innumerables expediciones, nadie había logrado capturar prueba definitiva de un monstruo acechando en el lago Ness. Muchos investigadores estaban comenzando a preguntarse si el misterio alguna vez se resolvería. Fue entonces cuando el profesor Neil Gemmell de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda introdujo un enfoque completamente nuevo llamado ADN ambiental o eDNA. Usando eDNA, el equipo podrá estudiar a los habitantes del lago sin siquiera verlos. Este método era diferente de todo lo que había venido antes. En lugar de intentar detectar a la criatura directamente, el equipo de Gemmell decidió examinar el agua misma. Cada ser vivo deja rastros microscópicos de su material genético. Los peces sueltan escamas y mucosidad. Los mamíferos dejan células de piel y pelo. Incluso los productos de desecho llevan ADN. Al recolectar cuidadosamente muestras de agua y analizarlas en un laboratorio, los científicos podían detectar cada especie viviendo en el lago sin verlas jamás. Esto significaba que si una criatura grande desconocida realmente vivía en el lago Ness, su ADN aparecería en los resultados. El profesor Gemmell y su equipo pasaron 2 semanas recolectando muestras de todo el lago. Reunieron 252 muestras, sacando agua de la superficie, las profundidades medias e incluso el fondo turbio, para asegurar que ninguna área quedara sin verificar. Una vez recolectadas, las muestras fueron filtradas y procesadas en el laboratorio. El procedimiento fue lento y altamente detallado, tomando meses completarse. A diferencia de búsquedas pasadas que dependían de avistamientos o fotografías fácilmente falsificadas, este método prometía datos científicos duros que no podían ser manipulados. Cuando los resultados finalmente estuvieron listos, impactaron a todos los involucrados. La primera sorpresa vino de lo que no se encontró. No había rastro de reptiles prehistóricos como plesiosaurios, los animales parecidos a dinosaurios que muchos habían imaginado durante mucho tiempo como la verdadera identidad de Nessie. Tampoco había evidencia de tiburones gigantes, peces masivos o especies extranjeras secretamente introducidas en el lago. Esto inmediatamente descartó varias de las teorías más populares que habían persistido durante décadas. Entonces llegó el descubrimiento más inesperado. Entre todas las especies identificadas, un resultado apareció en cantidades abrumadoras: anguilas. La cantidad absoluta de ADN de anguilas era mucho mayor de lo que nadie había predicho. Al principio, el equipo sospechó un error. Repitieron sus pruebas, pero cada vez el resultado fue el mismo. Había muchas más anguilas en el lago Ness de lo que estudios anteriores habían sugerido. Mientras este descubrimiento era profundamente convincente, dividió al público. Muchos entusiastas de Nessie estaban decepcionados. Durante décadas habían imaginado una criatura parecida a un dinosaurio sobreviviendo contra todo pronóstico. Enterarse de que el monstruo podría en realidad ser una anguila gigante se sintió como una decepción. Algunos se negaron a creerlo, mientras que otros lo aceptaron como la explicación más lógica hasta ahora. Esta teoría reencuadró todo el misterio. Sugería que Nessie era real, pero no de la forma en que la gente siempre lo había imaginado. Aún así, dejó una pregunta persistente. ¿Podría una anguila gigante realmente explicar cada encuentro aterrador y cada sonido extraño reportado durante el último siglo? Esa pregunta empujó la búsqueda aún más lejos, insinuando que todavía podría haber secretos acechando bajo la superficie. La teoría de la anguila gigante, del mito a la biología. El descubrimiento de cantidades abrumadoras de ADN de anguilas en el lago Ness planteó una teoría audaz y controvertida que capturó la atención de científicos y lugareños por igual. Las anguilas ya son una parte natural y esencial del ecosistema del lago. Según los investigadores, estas criaturas comienzan sus vidas a miles de kilómetros de distancia en el Mar de los Sargazos, una región del Océano Atlántico cerca de las Bermudas. Desde allí se embarcan en una migración increíble a través del océano, nadando por ríos y arroyos hasta que alcanzan ambientes de agua dulce como el lago Ness. Una vez que llegan, se quedan durante muchos años, creciendo y alimentándose en las aguas oscuras y frías, antes de eventualmente hacer el largo viaje de vuelta al Mar de los Sargazos, para reproducirse y morir. Normalmente, las anguilas europeas crecen hasta unos 60 o 90 centímetros de largo, lo que las hace parecer inofensivas y poco notables.
Sin embargo, los científicos han documentado casos raros de un fenómeno llamado gigantismo. Esto ocurre cuando ciertas condiciones permiten que un animal crezca mucho más allá de su tamaño normal. Los investigadores creen que esto puede suceder debido a una combinación de genética, un suministro abundante de alimentos y la ausencia de depredadores naturales. En el lago Ness, el ambiente es ideal para que esto ocurra. El lago es profundo, frío y rico en nutrientes, ofreciendo mucha comida y muy pocas amenazas. También es un hábitat estable y aislado donde algunas anguilas podrían vivir sin ser molestadas durante décadas, dándoles suficiente tiempo para alcanzar tamaños extraordinarios. Los pescadores locales han compartido durante mucho tiempo historias de capturar anguilas inusualmente gruesas como serpientes, o ver movimientos extraños en el agua que eran demasiado grandes para ser explicados por la vida silvestre normal. Aunque estas historias no están verificadas, añaden peso a la idea de que algo más grande de lo habitual podría estar acechando bajo la superficie. Esta explicación resolvió muchos de los misterios que rodean el lago Ness y proporcionó una base biológica lógica para avistamientos que habían aterrorizado y fascinado a la gente durante casi un siglo. Sin embargo, no explicó todo. Algunas lecturas de sonar eran demasiado precisas y demasiado grandes para coincidir incluso con la anguila más grande conocida. Algunos encuentros de testigos oculares describieron movimientos y sonidos que no podían encajar fácilmente en esta teoría, como gritos extraños escuchados por la noche u objetos moviéndose a velocidades que ninguna anguila podría alcanzar. Esos detalles persistentes mantuvieron viva la leyenda. Mientras que la ciencia ofreció una posible solución, también insinuó que todavía podría haber algo más oscuro, algo incluso más extraño acechando bajo la superficie. Y ahí es donde la historia toma un giro aún más escalofriante. Los encuentros inexplicables que la ciencia no puede descartar. La teoría de la anguila gigante se ha convertido en la explicación científica más ampliamente aceptada para el monstruo del lago Ness. Muchos investigadores y lugareños están de acuerdo en que las anguilas grandes podrían explicar la mayoría de los avistamientos y formas extrañas reportadas a lo largo de los años. Sin embargo, todavía hay personas que creen que no todo ha sido respondido. Algunos eventos, testimonios y piezas de evidencia permanecen desconcertantes. Estos casos, sin resolver, mantienen vivo el misterio y empujan a muchos a continuar buscando pruebas más fuertes que vayan más allá de lo que la ciencia ha explicado. Ciertas piezas de evidencia, como la película de Tim Dinsdale, han alimentado estos debates continuos. Algunos especialistas creen que muestra un animal moviéndose bajo el agua, mientras que otros insisten en que es simplemente un barco. Incluso hoy sigue siendo un punto de discordia y un recordatorio de que el lago Ness todavía guarda secretos que la ciencia no puede decodificar completamente. Los relatos de testigos oculares también han añadido al debate. A lo largo de los años, oficiales de policía, personal militar y navegantes experimentados han reportado avistamientos que insistieron no podían ser explicados por una anguila, sin importar cuán grande fuera. Algunos describieron ver una forma masiva deslizándose bajo la superficie a plena luz del día. Otros han hablado de ruidos inquietantes por la noche, con algunos afirmando que los sonidos se asemejaban al llanto de un bebé resonando a través de las aguas oscuras. Porque estos testigos son profesionales entrenados. Sus testimonios han sido difíciles de descartar por completo. Muchos de ellos continúan creyendo que encontraron algo extraordinario y regresaron al lago Ness buscando una explicación más fuerte. El legado de Nessie. El monstruo que moldeó una nación. El monstruo del lago Ness es más que una criatura en una historia. Se ha convertido en una parte duradera de la identidad de Escocia. A través de Escocia, la imagen de Nessie aparece en todas partes. Está pintada en murales en escuelas, presentada en desfiles e incluso usada en festivales oficiales que celebran la historia y el folclore de las tierras altas. Los artistas locales crean canciones, esculturas y pinturas que representan a la criatura de diferentes maneras. Algunos la tratan de forma lúdica, mientras que otros la muestran como un símbolo misterioso y poderoso de las profundidades ocultas de la naturaleza. Nessie se ha convertido en un personaje que une comunidades y celebra la tradición escocesa. A lo largo de las décadas, Nessie ha crecido mucho más allá de las tierras altas escocesas, convirtiéndose en un ícono cultural global.
La criatura ha sido presentada en películas importantes, como El secreto del lago de 1934, una de las primeras películas inspiradas en la leyenda, y El caballo del agua, la leyenda de las profundidades de 2007, que reimaginó a Nessie como una compañera mágica para un niño. Disney incluso creó un corto animado, La balada de Nessie de 2011, dándole al monstruo una historia de fondo encantadora y familiar. Nessie también ha aparecido en documentales transmitidos mundialmente, innumerables libros e incluso videojuegos como Apex Legends, donde pequeños peluches de Nessie sirven como huevos de Pascua para los jugadores. Más allá del entretenimiento, Nessie ha sido usada en campañas ambientales para crear conciencia sobre preservar el ecosistema del lago. Esta presencia duradera ha hecho del monstruo del lago Ness uno de los símbolos más reconocibles de Escocia, probando que incluso si el misterio científico se resuelve, el legado cultural de Nessie vivirá. La leyenda también ha fomentado la protección ambiental. Según informes locales, varios grupos de conservación han usado la fama de Nessie para crear conciencia sobre el ecosistema del lago. Proteger las aguas y la vida silvestre del lago se ha convertido en una prioridad tanto para científicos como para autoridades locales. Algunos argumentan que sin la leyenda habría menos atención y menos recursos dedicados a preservar este entorno natural único. Incluso si la criatura misma resulta no ser más que una anguila gigante, el mito ha crecido más allá de la biología. El misterio del lago Ness nos ha fascinado durante casi un siglo, evolucionando de advertencias celtas antiguas a investigaciones científicas de vanguardia. Lo que comenzó con historias de kelpies y criaturas sin piel pasó por el icónico avistamiento de los Spicer en 1933 y la fotografía fraudulenta de 1934 que engañó al mundo durante 60 años. Vimos cómo la tecnología de sonar en la Operación Deep Scan de 1987 captó señales tentadoras a 183 metros de profundidad que desaparecieron antes de poder ser confirmadas. Y finalmente, en 2018, el análisis de ADN ambiental del profesor Neil Gemmel reveló la verdad más probable. No hay dinosaurios prehistóricos ni criaturas desconocidas, sino una población masiva de anguilas, algunas posiblemente alcanzando tamaños extraordinarios debido al gigantismo. Las 252 muestras de agua analizadas descartaron plesiosaurios, tiburones gigantes y especies invasoras, pero confirmaron cantidades abrumadoras de ADN de anguilas que superaron todas las predicciones. Esta explicación resuelve la mayoría de los avistamientos. Una anguila gigante de varios metros de largo deslizándose por la superficie podría fácilmente parecer un cuello serpentino con jorobas. Sin embargo, algunos misterios persisten. Las lecturas de sonar que fueron demasiado grandes, los testimonios de profesionales entrenados que juraron ver algo que ninguna anguila podría explicar, y esos sonidos inquietantes en la noche que algunos describieron como el llanto de un bebé resonando sobre las aguas oscuras. Pero más allá de la ciencia, Nessie se ha convertido en mucho más que un misterio biológico. Es un símbolo de Escocia, una fuerza económica que sostiene el turismo local, y un recordatorio de que algunos mitos trascienden la verdad para convertirse en parte de nuestra identidad cultural. Desde películas de Disney hasta campañas de conservación ambiental, desde murales escolares hasta videojuegos modernos, Nessie vive en el corazón de millones. Y tal vez eso es lo que realmente importa. No si existe una criatura gigante bajo las aguas, sino que la leyenda nos hizo mirar más profundo, cuestionar más, proteger mejor nuestros ecosistemas y mantener viva la sensación de maravilla en un mundo que a veces parece tener pocas sorpresas. El lago Ness nos enseñó que incluso cuando la ciencia resuelve un misterio, la magia de la leyenda puede perdurar para siempre. ¿Qué crees que yace bajo las aguas oscuras del lago Ness? ¿Crees que Nessie es real o es todo solo una leyenda? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría escuchar tu teoría. Gracias por vernos.